Doctor economista Ernesto Talvi, que ha estado estas horas aquí en la ciudad de Jun, concretamente y más precisamente en la noche de ayer, brindando una de las etapas más de ese ciclo de encuentros ciudadanos que tengo entendido se llevan varios puntos visitados en el territorio nacional. Bueno, un gusto recibirlo y por supuesto querer de alguna manera que nos explique a qué se apunta, cuál es el objetivo de alguna manera que tienen estos encuentros. Nosotros estamos haciendo estos encuentros en todo el país y en varios barrios de Montevideo. Y el objetivo apunta a lo que dice el lema, por el Uruguay que soñamos. Porque los uruguayos nos hemos olvidado de soñarnos como colectividad. Siempre decimos que los países no somos historia pura y dura, somos también leyendas, somos también literatura, somos también poesía, comunidades imaginadas que construyen una identidad compartida y un destino común. Y por suerte los uruguayos no tenemos que hurgar demasiado para descubrir cuál es nuestro sueño de país, cómo nos vemos como sociedad, porque es el sueño que heredamos de nuestros abuelos. Nosotros no pretendemos ser el país más rico ni el país de moda en las revistas financieras del mundo, pero sí un país justo, un país amable, un país que coexiste en armonía, un país que está orgulloso de tener un pueblo educado y que tiene valores cívicos con raíces profundas, y creo que muchos de esos, que ese sueño hay que reconstruirlo, porque está ahí, está subyacente, existe en el subconsciente de todos los uruguayos. Y el otro gran objetivo es tomar conciencia de que si no cambiamos la pisada en educación, en la calidad de nuestro sistema educativo y volvemos a hacer una suerte de reforma vareliana del siglo XXI, entonces no vamos a ser un país que apunte ni al desarrollo económico, ni vamos a recuperar el tejido social que se ha ido deteriorando dramáticamente en los últimos años, a tal punto que, si bien somos una sociedad más próspera, somos también una sociedad más fragmentada, más agresiva, más crispada y más violenta. Es curioso que un economista se plantee ese desafío en educación. No es curioso, Darío, porque la economía hoy está mal llamada economía, porque es una ciencia social que abarca muchísimos temas. O sea que los métodos que inicialmente se usaron para entender fenómenos económicos, como los booms y las crisis, el empleo, el desempleo, la inflación, en fin, ahora se usan para tratar de entender fenómenos sociales, políticos, psicológicos y organizacionales. Y acá el problema que tenemos en la educación es un problema organizacional. No nos faltan los recursos financieros. De hecho, el presupuesto se duplicó en los últimos 10, 12 años, pero los resultados empeoraron. Solamente 4 de cada 10 chicos terminan el liceo. No hay ningún otro país de nuestro nivel de desarrollo y que haga tanto esfuerzo financiero volcado a la educación que tenga resultados tan malos. Además de eso, 50% de los jóvenes que están terminando el primer ciclo de educación y a punto de entrar a la fuerza de trabajo, no reúnen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral ni en la sociedad del conocimiento. Y si vamos a los contextos vulnerables, que lamentablemente se han transformado en una realidad de nuestro paisaje, alrededor de todos los centros urbanos del país, en donde hay una periferia de vulnerabilidad, en esos lugares periféricos, 8 de cada 10 chicos no reúnen las destrezas mínimas para insertarse en la vida laboral y en la sociedad del conocimiento. Y ese fracaso educativo está deteriorando el tejido social, promoviendo la fragmentación y toda la secuela de delito, violencia y droga que trae detrás, y está impidiendo que el país se desarrolle no sobre la base de precios circunstancialmente altos de los productos agropecuarios como tuvimos hace unos años, sino sobre la base de atraer inversiones inteligentes que quieran trabajar no solo con la fertilidad de nuestros campos, sino con los cerebritos fértiles de nuestros jóvenes, que nos hemos olvidado ya hace tiempo de que son la base de la convivencia ciudadana y de la prosperidad. Usted plantea o ha venido planteando la posibilidad de que se creen más centros educativos públicos, pero con otra organización, ¿no? Así es. Nosotros estamos planteando, para atender el problema en las zonas vulnerables, instalar 136 liceos públicos modelo de
con un método de gestión que no es solamente que implica un cambio en la organización institucional, sino también en los métodos pedagógicos para atender poblaciones. Darío, que esto es muy importante. Nuestro sistema educativo está armado para enseñarle al que está en condiciones de aprender, pero no estuvo pensado para enseñarle al que hoy, por el entorno familiar, por el entorno de la comunidad en el que viene con un hándicap muy grande en su capacidad de absorber conocimientos. Entonces se necesitan otras técnicas pedagógicas, otras técnicas de manejo institucional que incorporan a la familia y a la comunidad. Entonces no es un proyecto puramente pedagógico, sino también de contención social, de reeducación en valores, tiempo completo, pero de 10 horas diarias, donde desayunan, almuerzan y toman la merienda, donde tienen chequeos odontológicos, psicológicos, físicos, oftalmológicos, en donde, en fin, en donde el cuerpo docente se integra como una comunidad, como un proyecto con el que se comprometen a largo plazo para ayudar a estos chicos a salir de este círculo vicioso de la marginalidad y la pobreza y tener una oportunidad en la vida de tener un empleo digno. Lo podemos hacer. 136 liceos públicos modelos de estas características cuestan operarlos 240 millones de dólares al año. 240 millones de dólares al año es 1 y poco % del presupuesto nacional de gastos del Estado. 200 y poco millones de dólares al año es lo que ANCAP perdió en cada uno de los últimos 4 años por mala gestión. El costo por alumno es parecido al que tiene ANEP para hacer egresar a un chico de cuarto de liceo. Quiere decir que por la misma plata podríamos tener centros modelo atendiendo 50.000 chicos en todos los barrios vulnerables del país y sacarlos con el triple de horas de clase, una currícula mucho más rica, un programa de salud y de alimentación mucho más focalizado, un programa de integración de la familia y de la comunidad que transforme a estos lugares en un dínamo, en una luz que permita que estos barrios deprimidos, porque eso es lo que son, los recuperemos para la vida de la comunidad y empecemos a terminar con este flagelo de la fragmentación social y, como digo, de toda la secuela de delito, de violencia y de droga que trae detrás. Usted dice que los recursos económicos están, pero ¿están los recursos humanos como para hacer funcionar esos liceos modelos? Los recursos humanos es lo que más tenemos, Darío. 40.000 docentes de UTU y de secundaria que habría... ¿Están preparados para esa nueva idea? Hay que prepararlos. Nosotros hemos hecho los cálculos. Para preparar, habría que preparar 3.300 docentes en técnicas de gestión de aula para contextos vulnerables, que requieren, como dije, tienen sus aspectos específicos. Habría que preparar unos 200 directores para poder gestionar este tipo de instituciones de contexto vulnerables, porque las formas de gestión son totalmente distintas que las de la gestión de los liceos tradicionales. Entrenar 3.500 docentes y directores en estas técnicas costaría aproximadamente 15 millones de dólares. ¿Sabe cuánto gastamos por año? Por única vez. ¿Cuánto gastamos por año en publicidad oficial de las empresas del Estado? 50 millones de dólares por año. Y yo siempre pregunto, yo cuando abro la canilla, le compro el agua a OCE, y si abro el otro grifo, no le compro agua al competidor de OCE, porque no hay un competidor de OCE. Entonces OCE no precisa hacerme publicidad para que yo le compre el agua, porque no tengo a quién otro comprarle. Y la mayoría de las empresas del Estado, en casi todos los rubros en lo que opera, está en esa situación. Entonces, ¿a santo de qué estamos haciendo publicidad oficial por 50 millones de dólares al año, cuando podríamos estar volcando esos recursos o para aliviarle el bolsillo de los uruguayos que hoy lo precisan, y bastante, familias y empresas, para tener tarifas públicas más bajas, o para usar esos recursos para volcarlos a un proyecto educativo que implicaría empezar a reconstruir un tejido social que, si seguimos dejando que se nos deteriore, el Uruguay en 15 o 20 años no lo vamos a reconocer más. Quienes hemos viajado y tenido la suerte de viajar por Latinoamérica sabemos que, a pesar de todos los pesares, el Uruguay sigue siendo por lejos
el mejor país de América Latina, por lejos. Pero de aquí a 15 años, 20 años nos vamos a parecer a cualquier país latinoamericano. Y en eso vamos. Y la única forma de parar esto es con una operación de saturación, para hablar en términos policiales, pero de saturación no de patrulleros, sino de liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país. 136. Eso es exactamente lo que se precisa a nuestro criterio para empezar a dar respuesta a un problema que la mayoría de los uruguayos quiere que se le empiece a dar respuesta. Y lamentablemente estamos con los brazos atados y completamente paralizados en el tema. Por último, le voy a pedir que haga una reflexión, un comentario sobre la situación económica del país, que preocupa en cualquier parte del territorio, especialmente aquí, por un tema del descenso de los precios de los productos que vendemos y que estamos impactados directamente. ¿Cuál es un poco la perspectiva, la visión que se tiene? Yo diría que si lo vamos a definir en una frase, la situación económica podemos definirla como de dificultades, en algunos casos de dificultades bastante importantes, como es la construcción y algunos sectores de la industria, pero no de crisis. Es decir, crisis es otra cosa. Las crisis normalmente ocurren cuando uno tiene problemas a nivel del sistema bancario o cuando el país se queda sin reservas internacionales para pagar sus deudas, el crédito, cuando se pierde el buen crédito del Estado. No estamos ni cerca de tener ni un problema ni el otro. Quiere decir que no podemos definir esto como una situación de crisis, pero sí como una situación de dificultad y que la gente vive con angustia. Dificultades que, como bien decía Darío, se originan en que fundamentalmente los precios de los productos agropecuarios que nosotros producimos y vendemos bajaron, depende de cuál, entre 20 y 60%. Que los capitales que venían a raudales después de la crisis financiera en Europa y Estados Unidos a comprar tierra, a comprar propiedades, a instalar nuevos negocios porque la plata les rendía cero en el norte y no querían tenerla en los bancos porque tenían miedo, eso dejó de venir. Porque la China, que era un comprador voraz de nuestro producto, perdió el apetito. Y porque Brasil está en la peor crisis y en la peor depresión en 100 años. Entonces todo eso nos cambió la pisada. Veníamos de un boom de casi 10 años excepcional, porque todas estas cosas jugaron a favor. Ahora que se nos dio vuelta la tortilla, entonces entramos en dificultades. El gobierno entrante del doctor Vázquez, que recibe desequilibrios por todos lados, o sea, un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares, o sea, la inflación en 2 dígitos, empresas públicas cuyo superávit que se había mantenido en los últimos 20, 25 años desapareció. Entonces, la estrategia inicial fue la de tratar de poner en orden la casa. Y lamentablemente poner en orden la casa implicó subir impuestos cuando los uruguayos, las familias y empresas estamos en dificultades, subir tarifas más allá de lo que hubiera sido justificado por los costos cuando los uruguayos, familias y empresas estamos en dificultades. ¿Por qué? Porque no hacerlo sería un mal peor, porque perder el buen crédito de la República sí que nos pondría en una situación más comprometida. Entonces el gobierno está en modo tratar de poner orden al desorden que recibió. Y el poner orden implica pedirle a la población sacrificios, en un momento en que la ciudadanía está pasando por dificultades. Entonces esa es la situación. Una situación externa que se nos dio vuelta y por ende más compleja, combinada con desequilibrios internos que es necesario corregir y en lugar de darle alivio fiscal por la vía de bajar impuestos, por la vía de bajar tarifas públicas a las empresas y las familias para mejorarle su situación, tenemos que hacer exactamente lo contrario para poner en orden las finanzas. En lugar de dejar que el dólar siga a 32 para devolverle un poco de rentabilidad al sector agropecuario, agroexportador, como la inflación se nos está yendo un poco de madre, entonces dejamos que el dólar caiga de nuevo a 29 para controlar la inflación. Entonces, el desmanejo de la administración anterior, lamentablemente ahora tenemos que pagarlo. En un momento en que ojalá hubiéramos hecho lo que hizo el gobierno socialista de Chile,
que cuando el cobre estaba por las nubes, hicieron un fondo de reserva porque tenían claro que ese milagro de los panes no iba a durar para toda la vida, y ahora están bajando impuestos para darle un alivio de la carga fiscal a las familias y empresas que están en dificultades, y están aumentando significativamente la obra pública para tratar de reabsorber los trabajadores que quedaron cesantes en la industria de la construcción, que es una de las primeras que siente el impacto cuando la economía se desacelera. Entonces, estamos en dificultades, no en crisis, mirando hacia adelante, y si las cosas se hacen razonablemente bien, diría, vamos a superar estos tiempos de turbulencia, vamos a empezar a recuperarnos tenuemente, pero si no hacemos nosotros los deberes, a menos que se repita lo de la década pasada, que no va a ocurrir, entonces pensar en que vamos a tener el dinamismo que tuvo la economía en esa década dorada, que no se veía en 60 años, no está en el horizonte previsible. Para que eso ocurra, tenemos que integrarnos más dinámicamente para expandir nuestros mercados. Somos un mercado muy pequeño, necesitamos abrir mercados para colocar nuestra producción y darle trabajo a los uruguayos, para atraer inversiones que dinamicen la economía, y necesitamos cambiar dramáticamente la pisada en materia de educación, no solo para tratar de reconstruir el tejido social, como decía, sino para que las inversiones que lleguen sean inversiones inteligentes, que en la sociedad del conocimiento, que es la que se nos viene hoy, tengamos la posibilidad de ser atractivos, porque no solo tenemos tierras fértiles, sino que tenemos cerebros fértiles de nuestros jóvenes, para que quien venga aquí interesado en hacer algo que requiere del talento humano, nosotros se lo vamos a ofrecer. Muchas gracias, Ernesto, muy amable por esto mismo. Al revés, gracias a ustedes por la hospitalidad y por la invitación.